Bueno, este es el primer video explicativo de uno de los temas referente a erosión fluvial. Entonces voy a explicar básicamente lo que tiene que ver con la erosión general transitoria. Recordemos que esa erosión general transitoria es producto, digamos, del respiro que tiene el fondo del lecho del río. Recordemos que el lecho del río va, según lo que ustedes ya vieron haber visto en la clase que he colgado, en esta que es ese PDF, si lo revisaron bien, es muy importante que lo revisen bien, porque digamos que allí explica muy bien cuándo se presenta la erosión general transitoria, la erosión general a largo plazo, digamos conceptualmente cómo trabaja todo eso, pero este video específicamente es para calcular la erosión general transitoria en un punto donde el río donde se tiene una sección transversal. Recordemos que, por ejemplo, en las avenidas de caudal, en un efecto de una crecida, cuando se da el efecto de crecida, tenemos dos condiciones: cuando aumenta la lámina de agua y cuando vuelve a disminuir. Cuando aumenta la lámina de agua, eso lo pueden ver en el criterio de Shields y lo vimos en la clase pasada en cuanto a movimiento de fondo y la simulación del movimiento de fondo. Cuando aumenta el calado, si ustedes lo pueden ver en el Excel que debieron haber ya hecho, el que están planteando, cuando aumenta esa altura de lámina de agua, pues aumenta el fondo móvil, aumenta la lámina de sedimento, por así decirlo. Y cuando disminuye la altura de lámina de agua, pues vuelve otra vez y baja el fondo de carga o de sedimento acumulado en el lecho del río. Entonces, digamos que por eso se dice, y si pudieran haber verificado, que en la clase ustedes pueden haber leído que el fondo es como que respira, ¿cierto? Entonces el fondo va respirando y al final de los eventos el fondo queda igual que al principio. A veces se da una condición residual que también menciona la clase, pero digamos que en términos generales tiende a quedar igual el lecho a como estaba, ¿de acuerdo? Entonces es importante que se tenga en cuenta ese concepto. Y también que menciono, y es que la condición de máxima erosión, la erosión de exceso, se da precisamente cuando tenemos aguas claras, y aguas claras es que no transportan sedimento. ¿Y por qué se da la máxima condición de erosión? Precisamente porque no se da ese efecto de respiro del fondo. Entonces, como no se está transportando sedimento, entonces lo que se va no vuelve. Entonces no se da ese respiro de fondo, simplemente el agua se lleva el sedimento, el que llevó, vuelve y lo deposita por allá y sigue sin sedimento. Se da la condición de erosión, simplemente erosiona, pero el sedimento no vuelve porque la corriente no está transportando sedimentos desde atrás o no transporta de manera constante, por así decirlo. Entonces vamos a calcular ese efecto de erosión general transitoria, y es a través de esta formulita que no es otra cosa que la combinación entre Manning, Strickler y lo que ya habíamos visto de tensión tangencial o tensión actuante, ¿cierto? Entonces esa velocidad media de la sección pues es una velocidad que va a generar erosión, es una velocidad de arrastre, de flujo, ¿cierto? Y está en función del diámetro promedio pues del fondo del lecho, del grano, el peso específico del sólido, peso específico del agua, radio hidráulico de la sección y ya. Entonces nosotros estamos calculando una velocidad, y como por esa sección está pasando un caudal, si nosotros tenemos caudal y tenemos velocidad, ¿qué podemos hallar? Pues un área, ¿cierto? ¿Qué área es esa? Voy a explicarlo, voy a pasarme acá un poco para explicar un poco esa condición. Supongamos que nosotros tenemos un lecho, o sea, una sección inicial, ¿cierto? Y tenemos una altura de lámina de agua. Recuerden que la condición nos está dando un caudal y acabamos de hallar
una velocidad. Una velocidad. Esto nos da un área, ¿cierto? Esto nos da un área, pero nos da un área erosionada. Ya un área erosionada. ¿De acuerdo? Un área erosionada. ¿Qué quiere decir? Que esto nos va a generar una erosión por acá, ¿cierto? O sea que esta área es el área de la sección ya erosionada. Pero nosotros inicialmente, teníamos también una condición de área inicial. ¿Y cuál era esa área inicial? Pues esta donde estaba inicialmente la sección, ¿cierto? Entonces tenemos un área inicial y tenemos un área erosionada. Entonces por allá nos dice que el factor, hay un factor, ¿cierto? Y ese factor es epsilon. Entonces simplemente epsilon, creo que se llama epsilon, sí, me parece que se llama epsilon. Ese o delta, bueno, creo que es delta. Bueno, esa delta, pues ¿a qué va a ser igual? Ese delta va a ser igual al área erosionada sobre el área original sin el evento de erosión, ¿sí? Entonces eso nos va a dar obviamente un factor mayor, un factor mayor que 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros inicialmente teníamos medido un valor aquí de y. Teníamos un y, ¿sí? Que es en la formulita, si no estoy mal, es y. Y lo que queremos hallar es una y' que va hasta aquí, que es el y erosionable. Entonces, simplemente es multiplicar y por el delta. ¿De acuerdo? Bueno, acá me perdonan el garabato, por el delta. Y eso va a ser igual al y'. No es más, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Es muy fácil, eso es simplemente lo que dice este método, ¿de acuerdo?